Ok, bueno, entonces hoy nos toca entrar a la tercera sesión y en esta sesión vamos a analizar la columna I, si no mal recuerdo. Me ayudan con alguno de sus gráficas. Cada uno saque su gráfica para que revise esta parte. En la columna I vamos a ver hostil contra tolerante, precisamente de algunas de las cosas que ustedes estaban hablando. Nos toca hoy enfocarnos en esta columna, ¿no? Hoy vamos a hablar de esta. Préstenme una para ver dónde debe estar la calificación. Ok, bueno, aquí en esta parte, la columna H, perdón, yo le decía la I, no es la columna H, hostil contra tolerante, es la penúltima. Y aquí, si revisan ahí, la calificación idónea es entre 0 y 25, ¿no? Entre 0 y 25 es lo mejor, lo excelente, un área excelente. De 25 a 50 es algo aceptable todavía, pero ya tengo tendencia a ser menos tolerante. De 50 a 75 ya soy más hostil y estoy en un área de mejoramiento deseable. Y de 75 a 100 estoy ya totalmente en un área hostil y, bueno, ahí sí estoy en un área de mejoramiento necesario. ¿Okay? 45, no, de 0 a 25, de 25 a 50 y de 50 a 75. Ajá, va de 25 a 25 ahí en esta. Entonces, bueno, cada uno ubique dónde está, ¿no? ¿Qué necesita hacer? Generalmente, ¿no? Generalmente en esta parte, todos tenemos a veces ciertos aspectos en los cuales trabajar, porque hoy vamos a revisar cómo manejar el enojo un poco, ¿no? O sea, cómo manejar el enojo, que todos nos enojamos en algún momento en la vida, pero también, en realidad, hablar del perdón, ¿no? O sea, hablar de la parte del perdón es lo que vamos hoy a poder platicar, porque nos cuesta mucho trabajo perdonar a los demás. De hecho, hoy la lección es sumamente importante porque vamos a ver ahorita en la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. ¿Y eso qué implica? Si Dios no te perdona, ¿qué implica? Pues que no vas al cielo, ¿no? Exactamente, que no vas a poder entrar al cielo. Si Dios no te ha perdonado, no vas a poder entrar al cielo. Entonces, es una condición, ¿no? Es algo en lo que tenemos que trabajar, es algo en lo que tenemos que poder revisar nuestra vida. Entonces, hay alguna información que viene en la presentación. ¿Quién es un hostil? ¿Quién es una persona hostil que tiene un puntaje alto, o sea, muy alto hacia arriba? Pues bueno, definen a un sujeto muy crítico, muy argumentativo, o sea, hace muchas críticas, argumenta, o sea, siempre está ahí argumentando, ¿no? Siempre tiene herramientas, ¿no? Para hablar con alguien y para argumentar con alguien. Punitivo, ¿no? Ahí en esta parte. Entonces, incluye tendencia a lo que decimos a ser muy crítico, pero en sus críticas a veces ser desconsiderado, ¿no? O sea, en cómo critica a los demás, a veces es desconsiderado por cómo lo dice, por el tono de voz con que lo dice, todo esto es importante. Puede ser abiertamente irreflexivo en acciones y actitudes, o sea, no reflexiona, no repara en su vida en decir o en hacer ciertas cosas, ¿no? Ciertas palabras. Entonces llega un momento en que llega a un nivel de enojo en el que esta persona ya no se puede controlar y puede ser capaz de cualquier cosa, ¿no? En acciones o en actitudes, ¿no? O sea, puede hacerlo. Su hostilidad se manifiesta por críticas ásperas, ya decíamos, patrones de sentencias, de pensamientos. Esto debe ser así. Esto siempre debe ser así porque así lo digo yo, ¿no? Puede ser, ¿no? Ciertos pensamientos, cierto lenguaje que emplea, ciertas palabras. Y esto es consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, a veces él lo sabe, quiere seguir ahí, a veces no lo sabe, no se da cuenta, pero bueno, en algunos aspectos pues afecta a otros con ello, ¿no? Y esto es para compensar un sentimiento de inadecuación personal. O sea, cuando yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, cuando no me gusta lo que está sucediendo, cuando las cosas no se hacen como yo lo digo, ¿no? Algo está mal y yo lo expreso, ¿no? O sea, yo no me quedo callado, ¿no? Lo digo. Entonces, no tengo cuidado con esta parte. Esa es una persona hostil, ¿no? Puntajes altos. Puntajes bajos, una persona tolerante, pues son personas aceptantes, ¿no? Pacientes, en general aceptan las cosas, son muy pacientes, tienen actitudes humanas para con los demás, piensan mucho en la gente antes de decir, antes de hacer algo, tienen un profundo respeto por los seres humanos, tienen libertad de prejuicios raciales, religiosos, ¿no? Esto es fundamental porque hay gente que, por ejemplo, aquí en la iglesia, alguien hostil, bueno, pues conocemos a mucha gente hostil en la iglesia, ¿no? Lo que piensa con relación a algunos hermanos que son liberales, por ejemplo, ¿no? Que hacen otras cosas, que no practican a veces lo que llamamos la sana doctrina, ¿no? Y entonces somos muy hostiles con algunos otros grupos religiosos, por ejemplo, ¿no? Con algunos otros grupos que
que no comparten lo que nosotros hacemos o alguna cuestión así. Uy, somos gente muy hostil. Yo he visto en la iglesia gente muy hostil, ¿no? O sea, que es capaz de ofender a otros, ¿no? De tener un problema con otras personas. Prejuicios raciales, ¿no? Ahorita está muy de moda esto de los prejuicios raciales con Yalitza Aparicio, ¿no? Aparicio, que está nominada al Oscar, ¿no? Y la traen, pero de aquí para allá, o sea, yo veo, cada noticiero que veo, sale ella, porque algo está pasando, algo hicieron, algo dijeron, que un chisme, que alguna situación, y están saliendo artistas a desmentir, no, yo no, o algunos sí se disculpan, alguna cuestión así, ¿no? Entonces, bueno, los tolerantes no tienen esta cuestión, ¿no? Están libres de prejuicios, ¿no? Raciales, religiosos, tienen carencia también de inclinaciones hacia quejas o críticas, ellos aguantan, ¿no? O sea, en general los tolerantes aguantan, no tienen conflicto, no tienen problema. O sea, puede pasar algo muy grave y no pasa nada, ¿no? Es lo que vamos a ver ahorita, que es mejor ser tolerante, es decir, desde cero, ¿no? Fíjense, o sea, ahí sí nos vamos al extremo en tolerante. O sea, mientras más tolerante pueda ser, es lo mejor, ¿no? Y en esto vamos a ver otra vez nuevamente el ejemplo de Jesús, vamos a estar siguiendo el ejemplo de Jesús porque él fue muy tolerante con la gente, ¿no? O sea, sumamente tolerante, al grado de estar en una cruz, crucificado, ¿no? La gente escupiéndole, diciéndole muchas cosas, y todavía él ahí en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando cualquiera otro hubiera dicho groserías, no sé, manda ayuda a los ángeles, ¿no? No sé, ¿no? Un montón de cuestiones en esto, ¿no? Una imagen que ahí encontré en internet, esta parte que dice, perdonar es poner a un prisionero en libertad y descubrir que el prisionero eres tú, ¿no? ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? ¿Por qué a veces para algunos es muy difícil perdonar, ¿no? O sea, perdonar ofensas, perdonar acciones que hicieron, perdonar heridas que nos causaron en nuestra vida. Realmente, cuando tú no perdonas, estás como en una cárcel, estás como en una prisión, estás encerrado, estás sin poder salir de ahí, y mientras no perdones no estás bien, ¿no? O sea, mientras tú no perdonas, no puedes estar libre. Entonces, si pudieras platicar con alguien que estuvo preso, te podría explicar mejor esto, ¿no? O sea, alguien que sintió lo que es estar preso, lo que es no poder salir de una celda, de un cuarto de 4 paredes y sufrir todo lo que ahí se sufre, y después vivir la libertad. O sea, es algo, dices, no, o sea, es algo increíble poder estar libre, ¿no? O sea, poder estar totalmente afuera. Yo, por ejemplo, lo viví con mi hermano Aldo, que nos platicaba cómo era estar. Él solo estuvo 2, 3 días, ¿no? En una prisión. Pero, o sea, lo que nos platicaba, dices, no me gustaría vivirlo, ¿no? O sea, no lo he vivido, pero no me gustaría vivirlo. Cuando platiqué con Caliz también, un chico de aquí, de la iglesia, que bueno, ya está viviendo en Puerto Vallarta, pero también él estuvo así como 2, 3 días, también dice que es increíble, ¿no? O sea, estar en la cárcel es tremendo. Y cuando estás libre, wow, o sea, valoras todo esto. Y algo así es la parte del perdón, ¿no? O sea, es estar preso, ¿no? Y no poder salir de ahí, no poder liberarte de esta parte, pero te das cuenta hasta que perdonas, ¿no? Y en esa cuestión es que el prisionero eres tú, soy yo, ¿no? Somos nosotros los prisioneros que estamos en la cuestión del perdón. Entonces hoy vamos a ver el poder del perdón, ¿no? Y esta lección es importante, ¿por qué? Porque nuestra salvación depende del perdón. O sea, realmente el poder llegar a ver al Señor, porque hoy podemos decir nosotros que somos salvados, ¿no? Pasamos un proceso de creer, ¿no? De arrepentirnos, ¿no? De poder declarar, ¿no? Todo esto, y de poder bautizarnos. Y nos sentimos salvos, ¿no? Nos sentimos salvos, nos sentimos salvados por Dios, y estamos de alguna manera progresando, o vamos perseverando, ¿no? En la fe, luchamos para salir adelante, pero la realidad es que todos los días suceden cosas. A lo mejor mañana van a pasar cosas que hoy no las estoy viviendo, pero que tengo que enfrentar, que tengo que sacar adelante. Y muchos de esos aspectos es conflictos, ¿no? Conflictos con algunas personas. Voy a tanto al manual. Y bueno, hablando de esto, todos hemos experimentado las consecuencias de la ira, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Y no la ira de íralo, ¿no? Sino de la ira, realmente de enojarnos con alguien, ¿no? De enojarnos con alguna persona. Entonces, si tú no puedes perdonar, tampoco podrás entrar en el cielo. Y no es un capricho de Dios. No es que Él sea caprichoso en cuanto a esto, sino significa que si tú no puedes perdonar a otros y a ti mismo, tampoco has aprendido a aceptar el perdón de Dios, ¿no? O sea, si tú mismo tal vez hay algo que no te has perdonado, algo que hiciste, una falla, un fracaso, como decía Itzi hace rato, o si no has perdonado algo que sucedió con alguien,
Entonces tampoco has aprendido a aceptar el perdón de Dios. Hay dos personajes muy, muy buenos que eh, hablan mucho acerca de esto y de su vida. Yo no sabía, hay una escritora, creo que hasta es pastora, ¿no? En alguna congregación, se llama Joyce Meyer, ¿no? No sé si la han visto ahí algunos de sus libros, ¿no? El campo de batalla de la mente y algunos otros libros que tiene. No me gusta mucho particularmente sus libros, algunas cosas sí, eh, pero por ejemplo, estaba escuchando algo que dijo ella apenas. Dice que cuando era pequeña, su papá la violaba una y otra vez, todos los días la violaba. Imagínate, aquella figura que está ahí para educarte, para guiarte, para cuidarte, es todo lo contrario. Es una persona que te está violando, o sea, diario, 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 diario. O sea, ¿y qué haces con eso? ¿Cómo vives? ¿Cómo superas ese tipo de cuestiones, no? Otro hombre, Josh McDowell, ¿no? También, que tiene varios libros, muy buenos libros, igual, ¿no? Habla de que uno de sus familiares, me parece que uno de sus tíos, también igual, constantemente lo violaba y lo violaba. O sea, híjole, qué tremendas cosas que yo creo que a nadie le deseamos, nadie nos gustaría pasar, pero son cosas que a veces la gente tiene que enfrentar por la maldad que hay en el mundo, ¿no? O sea, pasas, pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos atorados ahí? ¿Nos quedamos empantanados ahí? ¿O somos capaces de perdonar? ¿O podemos perdonar realmente a la gente? No sé, yo creo que hay gente que le guarda rencor a gente que ya ni siquiera está viva, por ejemplo, que ya murió, pero sigue habiendo en nosotros ese rencor, esa falta de perdón. ¿Mande? ¿O que ya no ves? Sí, gente que ya no ves, ¿no? Que ni siquiera tienes contacto con esas personas, pero que en tu corazón sigues guardando ese rencor y es la cárcel de la cual hablamos, ¿no? Es esa cárcel en la cual estamos encerrados y no podemos salir. Entonces, coraje, ira, rencor son como epidemias, ¿no? En el mundo en general. Aunque el manual dice que en la iglesia también, o sea, en la iglesia también. Yo digo que en la iglesia no debe de ser así y no es tanto así, pero en realidad, híjole, cuando escarbamos adentro de nosotros, pues no sé, podemos encontrar algún rencor, ¿no? Ahí guardado, anidado contra alguien, y esto no debería ser así, ¿no? ¿Cuántas personas crees que dejen la iglesia cada año por un problema con otra persona y que no sean capaces de perdonar? Que no sean capaces de humillar para pedir perdón. ¿Cuántas personas saldrán de la iglesia así, cada año? Las que conozco. Dices, de los que... Conozco. Exactamente, ¿no? O sea, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas han dejado la iglesia por esto? O sea, por mi incapacidad de doblegar mi orgullo, ¿no? De doblegar mi vida y perdonar al otro o de pedir perdón, ¿no? O sea, dos cuestiones. Y entonces en esto tenemos que entender que nuestra salvación depende del perdón. O sea, depende de que nosotros perdonemos a otros. Vamos a ver Mateo, por favor, Mateo 6, 14 y 15. Lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Como una oración que se ha hecho muy famosa. Mateo 6, versículos 14 y 15. Desde el 5 viene Jesús hablando de la oración, ¿no? Viene hablando ahí de la oración y habla del Padre Nuestro, ¿no? Y todo esto, todos estos aspectos, ¿no? Y desde el 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y pareciera que ahí termina, ¿no? O sea, pareciera que ahí termina, pero fíjate lo que dice 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto implica no entrar al cielo. O sea, esto implica no estar en la presencia de Dios. Entonces, es una condición, ¿no? Es una condición. Y tampoco puedo decir, no, pues te perdono, ¿no? Pero, ¿cómo sé que en realidad hay un perdón? ¿Cómo sé que en realidad he perdonado a alguien? ¿Cómo sabe la otra persona que la he perdonado? Por tu actitud, ¿no? O sea, cuando las cosas ya no vuelven a ser como antes, o sea, como antes eran antes del problema, antes de la situación, uh, entonces realmente no ha habido un perdón, o por lo menos total, ¿no? O sea, he pasado ciertas cosas, ¿no? A lo mejor ya me olvidé de algunas, pero si yo no vuelvo a tener la relación con esa persona de la misma forma, entonces tal vez yo no lo he perdonado. Entonces, debemos entender, ¿no? La grandeza del perdón que hemos recibido de parte. O sea, ¿cuánto te perdonó Dios a ti? Pregunta, ¿tú podías pagar, o sea, por ti mismo, por las cosas que habías hecho en cuanto al perdón? Sí, Fabián. Hay unas situaciones en las cuales a mí
bueno, me llamaron mucho la atención Ajá. a algunos hermanos, porque hubo un hermano que como unas 6 veces se fue y vino de la iglesia, pero cada vez que venía se hacían unos sainetes tremendos porque no tenía consideración de nada. Y cuando yo estuve estudiando en la escuela de Monterrey, vino el director de la escuela y estuvo dándonos un seminario, y como era un seminario de 4 horas, de 5 horas diarias, y no era culto de oración, pues de repente hacía una que otra broma, ¿no? Al hermano, y entonces se levantó y dijo, venimos a oír sus bromas o venimos a escuchar la palabra, ¿no? No, pues que la palabra, bueno, entonces guarde silencio, o sea, puros arrebatos de esa índole, ¿no? Y en una de esas le dije, ¿sabes qué? Pues necesitas tener cuidado, ya son muchas veces las que has hecho eso, bla, bla. Y total que terminaron haciendo una división en la iglesia. Se llevaron como a 20 personas. Luego regresan y supuestamente piden perdón, o sea, bueno, más bien piden perdón, se les perdona, pero la iglesia ya estaba, esto estamos hablando de un perdón colectivo. La iglesia ya estaba, ¿cómo se dice? ¿Cómo pueden decir allá? Pues sí, o sea, ya tenían cuidado, miedo, temor de las cosas, ¿no? Entonces yo manejé la situación diciéndoles que todo tipo de contacto que fuéramos a tener o relación que pudiera haber que fuera de predicador a predicador, y luego ya bajábamos la información a la iglesia, ¿verdad? Para ver si podíamos tener comunión y cosas así, porque puros problemas, puros problemas. Entonces, creo que manejar ciertas situaciones después de un perdón, no nos lleva precisamente a decir que no hemos arreglado o no hemos perdonado, sino que cuando ya estamos en la obra, las cosas cambian un poquito. Los perdones interpersonales quizás sí deberían de ser absolutos y restablecer una relación, pero cuando estamos en un asunto de la iglesia primero. Entonces hay que proteger el redil y tomar posturas estratégicas como líderes y ver qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Porque en este caso yo les decía, bueno, si realmente están pidiendo un perdón genuino, regrésense, e intégrense nuevamente a la iglesia. Y dijeron, no, queremos seguir allá. Entonces yo dije, bueno, no están solicitando un perdón genuino, nosotros vamos a perdonar, pero necesitamos estar velando por la iglesia porque no vamos a estar perdiendo almas por las inconsistencias de su comportamiento, ¿no? Así es. Entonces, creo que a nivel congregacional hay que manejar las cosas después de que haya perdón, y si no quedan igual, bueno, pues hay que tomar estrategia. Sí. Bueno, es mi opinión, Sí, ¿no? y Claro. una observación. Muchas gracias. Gracias, Fabián, por participar con esto. Sí, realmente, híjole, hay algunas cuestiones en la iglesia que tenemos que tener cuidado, ¿no? Con cómo manejarlos. Digo, y es diferente uno a uno, cuando un grupo con otro, ¿no? O sea, cuando se puede causar una división y puede haber separación y jamás te vuelvo a hablar y ver en la vida. O sea, híjole, es parte de esto. O sea, eso es donde hablamos de esta parte de la salvación, ¿no? O sea, de lo importante que es y de cómo manejarlo, ¿no? También es fundamental esto, ¿no? Dice Marcos 11, 25 y 26, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿No? Algo parecido a lo que leíamos en Mateo. Pero fíjense qué importante esto, dice, cuando estéis orando, perdonad. O sea, porque no sé si, ¿qué es lo primero que haces tú? Generalmente cuando oramos, pues sí, pero generalmente yo creo, bueno, no sé ustedes, yo lo primero que hago es pedir perdón por mis errores, por mis pecados, por mis fallas, ¿no? Decirle, Señor, para poder estar bien contigo, pues perdóname, ¿no? Primero en estas cosas en las que he fallado. Pero fíjate cómo dice acá, cuando estéis orando, perdona si tienes algo con alguien. Entonces, antes de pedir tu perdón, piensa en quién te ha ofendido, en quién te hizo algo y perdónalo, ¿no? O sea, perdónalo, para que pueda ser libre, para que la comunicación con Dios pueda fluir, para que todo pueda estar bien, primero tienes que perdonar a la otra persona. De lo contrario,
será imposible que Dios te escuche, ¿no? O sea, que Dios te esté escuchando porque no has perdonado a alguien y estás ahí con ese rencor en tu corazón, con ese rencor en tu vida, y es un problema eso. Y hace rato les decía, ¿alguno de nosotros podría haber pagado por su deuda con Dios? O sea, para que Él nos perdonara esta deuda. Ninguno, ¿no? O sea, ninguno de nosotros. Vamos a ver el ejemplo de los dos deudores. Mateo 18. Mateo 18, versículos 23 al 35. 18, 23 al 35. Y es genial esta parábola, ¿no? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuánto era una deuda? La primera deuda, ¿cuánto era? 10,000 talentos. La segunda deuda, ¿cuál era mayor? La primera, ¿no? No sé si tienen alguna otra versión, porque una versión, la NTV dice millones, habla de millones, ¿no? ¿Cómo dice? Millones de monedas de plata. Unos pocos miles, ¿verdad? ¿Se comparaba una deuda con la otra? No. ¿Quiénes son los primeros? ¿Quién es el primer siervo? Tú y yo, ¿verdad? O sea, todos. Cada uno de nosotros somos el primer siervo. Una deuda impagable, ¿no? O sea, tenemos con Dios una deuda impagable. O sea, con nada podíamos haberle pagado todo lo que habíamos hecho mal, todas las cosas en lo que nos habíamos equivocado, y sin embargo, dice, Dios fue movido a misericordia, nos perdonó y nos salvó, ¿no? En esto. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? Pues tenemos una deuda, alguien con nosotros tiene una deuda mucho más pequeña, me refiero a una ofensa, a una situación, y somos incapaces de perdonar. O sea, somos incapaces de perdonar a alguien por algo mucho menor que lo que yo hice con Dios, que lo que yo llegué a hacer con Dios. Entonces, es la grandeza del perdón que hemos recibido, ¿no? Es poder entender esta grandeza de ese perdón y darnos cuenta que en la vida no vale nada la pena el enojarse o el enemistarte con alguien y el dejarte de hablar con alguien para toda la vida, ¿no? Tengo un familiar, no sé si lo conoces, Gustavo, no sé si Aldo ya te lo presentó, pues él y su mamá, es mi primo, tienen años que no se hablan, así, años que no se hablan, y los dos, según, pues tienen así cierta cercanía con Dios también, una cuestión así, pero los dos tienen años que no se hablan. O sea, nada más así viven en la misma casa, son los únicos que viven, pero no se hablan. Es increíble, ¿no? Es increíble que mamá e hijo sean incapaces de poderse hablar, ¿no? O sea, se pelearon en algún momento y entonces dejaron de hablarse. O sea, ¿valdrá la pena? O sea, ¿valdrá la pena perder, ya no hablemos una amistad, tu familia, o sea, tu mamá, tu hijo, o sea, por no querer doblegar tu orgullo, por no tener la capacidad de hablar con la otra persona, de expresar lo que sientes, lo que vives, o sea, no vale la pena, ¿no? Efesios 4:32, es un mandamiento, ¿no? También el apóstol Pablo lo retoma y habla acerca del perdón. Efesios 4:32, ¿alguien que lo quiere leer? Sí, adelante. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ok, muchas gracias. Entonces, habla de las relaciones, ¿no? Habla de las relaciones entre nosotros, dice que seamos benignos o buenos, ¿no? Unos con otros, misericordiosos, que nos perdonemos unos a otros y el ejemplo, ¿no? Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. O sea, el ejemplo es increíble, ¿no? O sea, siempre va a mencionar eso porque esa es la medida, ¿no? Esa es la estatura del perdón de Dios hacia nosotros. Colosenses 3:13, por favor. Colosenses 3:13, alguien que nos lo quiera leer.
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, fíjense, gracias, Fabián. Acá, la primera, lo que leíamos en Efesios decía que seamos buenos, y acá dice, pues, sopórtense unos a otros, ¿no? No sé si lo dice en la parte de, pues, te soporto, aunque no nos llevamos muy bien, o en la parte de te cargo, ¿no? O sea, te ayudo con tus cargas, te ayudo como, soy como un soporte para ti, que creo que es más la segunda, ¿no? Esta parte, pero dice también que nos perdonemos unos a otros, ¿no? Si alguno tuviera queja contra otro, ¿cómo? De la manera en que Cristo, ¿no? Nos perdonó a nosotros, así de esa misma forma lo vamos a hacer. Pregunta, ¿por qué Jesús hablaba tanto del perdón? ¿Por qué Pablo está hablando tanto del perdón? Porque casi no pasa, o todo lo contrario, porque pasa muy seguido, porque pasa muy seguido, ¿no? O sea, porque es algo muy común en el ser humano, que es algo que decepcionemos, que fallemos, que ofendamos o que suceda con nosotros. Es algo muy, muy común. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que estar preparados para esto. Lucas 6:36, por favor. Lucas, el Evangelio, Lucas 6:36. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Pregunta, Itzi ya sabe muy bien, ¿qué es la misericordia, Itzi? ¿Te acuerdas? Apenas lo platicamos con los chavos. Es que no, ajá, cuando tú eres, no darle a alguien lo que merece, cuando yo soy misericordioso, ¿no? O sea, no le doy el castigo que merece, más bien soy misericordioso. ¿Por qué? Pues es una condición, ¿no? En la cual podemos tener como seres humanos aprendiendo de Dios. Dios es misericordioso. Dios en su misericordia no nos da lo que cada uno de nosotros merecía, la muerte, ¿no? O sea, la muerte por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestros errores, y más bien en su gracia nos da perdón, o sea, nos da ese perdón en nosotros. Entonces, el perdón debe ser sin límites, ¿no? Es lo que Dios quiere, que pueda ser sin límites, que no pongas condiciones, ¿no? Que no haya una condición para la parte del perdón. ¿Esto es fácil? ¿Esto es sencillo? No, no lo es, porque todos tenemos ira, ¿no? Todos en algún momento sentimos enojo, sentimos ira, ¿no? Si tú dices que no, como dice la palabra de Dios, entonces somos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Como dice el apóstol Juan, porque todos sentimos ira, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Todos nos llegamos a enojar. Entonces, cuando recibes un daño, tú te enojas. O sea, cuando algo está pasando, cuando alguien te ofende, cuando alguien rompe tus cosas, cuando alguien las toma sin permiso, cuando alguien le hace algo a una persona de tu familia, no sé, diversas cosas, tú te sientes dañado, tú sientes un daño y entonces hay una respuesta en ti, ¿no? Tiene que haber una respuesta. Entonces, la realidad es que siempre vamos a recibir daño. Este daño va a ser siempre, con unas personas o con otras. Vas en la calle y a lo mejor un coche se te cierra, ¿no? Te sientes dañado, te sientes agredido, ¿no? Alguien se te quedó viendo feo, te sientes dañado, te sientes agredido. O sea, siempre vamos a hacer esto. Sea en México, sea en Estados Unidos, sea en cualquier lado del mundo, en cualquier lado del mundo te vas a sentir dañado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cambiamos de planeta para no sentirnos dañados o aprendemos a convivir con la ira de una forma adecuada? Hay que saber cómo manejar la ira. Según la psicología, hay dos formas en las cuales se maneja la ira. Generalmente, comúnmente, una se reprime, otra se descarga, ¿no? Generalmente son las dos formas. Sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a poder ver que hay una tercera opción. O sea, como hijos de Dios tenemos una tercera opción, porque tanto reprimirla como descargarla son dos aspectos negativos. ¿Cómo será el reprimir la ira? Bueno, tengo miedo de admitir, ¿no? Que tengo ira. ¿Por qué? Porque es una señal de debilidad en mí. O sea, no quiero que noten que estoy enojado, que vean que estoy enojado, que perdí el control de mí, ¿no? Entonces no quiero, entonces lo quiero ocultar, lo quiero guardar, que nadie más se dé cuenta. Entonces, esto en realidad es una actitud subcristiana, ¿no? Porque muestra falta de control en realidad, porque la ira tiene que salir, no te la puedes guardar, ¿no? Los resultados a largo plazo de la ira son muy negativos, ¿no? Si tú te quedas con todo el enojo dentro de ti y no lo sacas, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál será el resultado de todo esto? Enfermedades, ¿no? Artritis, cáncer, ¿no? Ciertas enfermedades que están asociadas directamente con los corajes que hace una persona, con el enojo de una persona, las piedritas en la vesícula, ¿no? Todo esto, una persona que es muy enojona,
¿no? Sufre de estas cuestiones, ¿no? O sea, sufre de estas situaciones. Entonces, a un largo plazo, reprimir la ira es negativo, ¿no? Entonces, la ira tiene que salir del cuerpo, no la debo retener, tengo que sacarla, ¿no? Entonces, si no sale de esta forma, igual, lo que platicábamos hace rato puede salir en problemas emocionales, ¿no? Igual, estrés, ansiedad, ¿no? O sea, también igual, o sea, si no lo expresas, si no lo sacas, pues va a hacerlo. Ahora, vámonos al otro extremo, la gente que la explota, que la descarga totalmente. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues lastima, ¿no? Y no hablo solamente de cuestión física, sino de cuestión verbal, ¿no? O sea, a veces las palabras son más hirientes que un golpe, ¿no? O sea, podría ser, o sea, no sé, alguien puede decir, mejor pégame, ¿no? Pero no me digas eso, ¿no? O sea, no me digas algo así, ¿no? Entonces, la gente explota porque está enojada, ¿no? O sea, y en general podemos ver hoy, busca en Facebook, busca en YouTube videos de cómo la gente se pelea, ¿no? ¿Por qué se pelea la gente con otro? Pues porque está enojado, porque me sentí dañado y porque me sentí ofendido y no me voy a dejar, entonces tengo que descargar mi ira, ¿no? O sea, tengo que golpearte para poderme sentir yo ya contento, descargado con ello. Generalmente, ¿cómo nos sentimos ya después de un rato, cuando ya pasó, ya se me bajó el descontrol y todo esto? ¿Cómo me siento cuando me peleé con alguien, cuando le dije algo a alguien? ¿Cómo me siento después? Mal, ¿no? O sea, generalmente me siento mal, ¿no? O sea, generalmente digo, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿No? O sea, ¿por qué perdí el control de esta forma? ¿No? Entonces, la ira descargada es egoísta, lastima a otros, ¿no? Me lastima a mí mismo, ¿no? También porque después estoy ahí en mi vida pensando, ¿qué hice, no? O sea, ¿qué hice? ¿O por qué no me pude controlar? Perdí esta parte, puedo perder hasta mi familia, puedo perder amigos, ¿no? Puedo perder familiares con todo esto. Entonces, es una manera muy ineficaz de descargar, de manejar la ira, ¿no? O sea, descargándola en las personas, en uno mismo. ¿Has visto gente que golpea las paredes, por ejemplo, cuando está enojado? Sí, de verdad, hay gente que es capaz de golpear la pared o golpearse a sí mismo con algo, ¿no? O romper ciertas cosas, romper algo. Es la ira, ¿no? O sea, es el grado de ira que está sintiendo en ese momento. Entonces, yo tengo que descargarla, sí, ¿no? O sea, tengo que descargar la ira, eso es real. ¿Cómo lo voy a hacer, no? O sea, ¿mandé? O avienta, sí, le avienta cosas, ¿no? Al otro, o sea, le puede aventar, ¿no? La plancha, los platos, lo que sea, ¿no? Entonces, gran parte de nuestra ira tiene que ver con las heridas emocionales que vamos cargando. O sea, ¿qué sucedió conmigo? ¿Qué sucedió contigo? ¿Cómo era la exigencia en tu casa? ¿Cómo se llevaban tus papás? ¿Cómo regañaban? ¿Cómo te regañaban a ti, a tus hermanos? Pues son igual, caemos en la misma con patrones, ¿no? Volvemos a regresar a la parte de los patrones. 4 estados, viene ahí el manual, 4 estados en la ira en nosotros, ¿no? Uno, todos lo saben, ¿no? La ira descargada. O sea, estas personas que pues, no le puedes decir ni mi alma, que ya está enojándose, está gritando, está diciendo cosas, entonces, todos la saben. O sea, saben que soy muy enojón y que mejor conmigo, cuidado, ¿no? O sea, no te metas porque si me enojo, me convierto en el hombre, en el Hulk, ¿no? Dos, oculta a todos, ¿no? Eso decía Hulk, ¿no? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan de este programa, decía, no soy yo cuando me dice. Él decía, ¿no? O sea, y se le ponían los ojos verdes y se transformaba en un monstruo, ¿no? O sea, cuando se enojaba, cuando perdía el control. Dos, oculta a todos, la ira reprimida. O sea, trato de cubrir esto, ¿no? O sea, que nadie se dé cuenta, que nadie vea que estoy enojado. No, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Por dentro estoy deshaciéndome, ¿no? Tres, otros lo ven y yo no, ¿no? Otros lo pueden ver y yo no lo veo. O sea, la persona piensa que no está enojada, pero es evidente su enojo delante de otras personas. O sea, todos los demás dicen, oye, estás enojado, o sea, ¿qué te pasó? No tengo nada, que no tengo nada, ¿no? O sea, entonces el tono de la voz, el lenguaje no verbal es inconfundible, ¿no? En esta parte. Entonces, tenemos que aprender a manejar también eso, si no queremos que vean que estamos enojados. Y luego el 4, nosotros lo vemos, pero otros no. Imagínate, yo estoy furioso y todo el otro bromeándome o haciendo, no se da cuenta que estoy enojado, ¿no? O sea, yo me veo como tranquilo, pero en realidad estoy súper enojado. O sea, estoy a punto de explotar. Entonces, 4 estados de la ira en nosotros, ¿no? 4 estados ahí que pues debemos de aprender a manejarlo. Pregunta, ¿qué es la ira? ¿Qué es la ira? Ahí dice el manual. ¿Qué es la ira? ¿Quién quiere leerlo ahí? Ajá.
daño, ¿no? Entonces es un sistema de alarma, es un sistema que me dice, cuidado, cuidado, ¿no? Hace varios años acá en México había un comercial de cuenta hasta 10. ¿Sí lo llegaron a ver? ¿No? Cuando el niño tiraba algo, rompía algo pasaba, ¿no? Y entonces el papá, la mamá o alguien estaba a punto de pegarle a alguien, al niño o a otra persona, y pum, iban pasando del 1 al 10, ¿no? Cuidado, cuidado, ¿no? Le decía, es como una alarma, ¿no? Una alarma que llegaba ahí y aparecía Chabelo o el Chapulín Colorado, a la Chilindrina de no lo hagas, no, detente, no lo hagas, ¿no? Decían ahí. Qué bueno fuera que eso fuera real, ¿no? O sea, que en realidad alguien se nos apareciera y nos dijera, cuidado, ¿no? Cuenta hasta 10. Sería mucho más fácil todo en nuestra vida, ¿no? La realidad no es así. La realidad es que sí hay un sistema de alarma en nuestro cuerpo. O sea, luego sientes adrenalina, correr por tu cuerpo, ¿no? O sea, y decir, o sea, estoy enojado. Algo me hizo, algo pasó con esta persona y entonces tengo que sacarlo. Tengo que expresar lo que esto sintiendo, ¿no? O sea, esto es algo real. Ahora, ¿esto es de Dios o es del diablo? De Dios, ¿no? Es algo que Dios nos permitió sentir. O sea, la ira es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para avisarnos de un peligro. O sea, hay un peligro, hay daño, cuidado. O sea, detente, ¿no? O sea, piensa las cosas antes de hacerlas. El ser humano es irracional en muchas cuestiones, por eso es que reacciona de una forma muy negativa. O sea, no piensa, no se detiene a pensar, y entonces cuando siente esta alarma, lo primero que hace es ir y lo primero que le encuentre, o sea, si encuentra a alguien, dice ahí, no estoy viendo quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿no? Y como sea, ¿no? En esta parte. Entonces perdemos el control y podemos manifestar la ira en formas físicas, ¿no? Por ejemplo, sentimos la adrenalina, ¿no? Sentimos esta adrenalina, la alta tensión arterial, puedo sentir mi corazón latir, ¿no? O sea, cuando estoy enojado, ¿a poco no? Cuando estoy a punto de explotar, siento cómo late más fuerte mi corazón, mi pulso está más rápido, tengo sentimientos intensos de voy a pegarle, voy a matarlo, no sé, ¿no? O sea, la gente que mata a alguien, pues no es nada más así como porque nada más por no tengo que hacer, es porque generalmente me hizo algo, ¿no? O sea, me hizo algo y tengo que vengarme, ¿no? Es la parte de la venganza, entonces hay un enojo en mí, ¿no? Por ejemplo, las guerras mundiales que se han presentado en el mundo, valga la redundancia, ¿por qué han sido? Por ofensas de un país a otro, de una persona a otra, ¿no? El archiduque de no sé qué, le dijeron no sé cuál, lo mataron, o tal, entonces yo me voy a vengar porque lo mataron y voy y le declaro la guerra a tal país, ¿no? O sea, del mundo. En Alemania. Ajá, Hitler se sintió ofendido. Y aparte por ahí dicen, no sé si es real o no, que un doctor judío no pudo salvar a su mamá. No sé si es cierto o no es cierto, pero es lo que dicen. Y entonces desde ahí él guarda rencor a los judíos y lo expresa, pues, matándolos, ¿no? O sea, mandándolos a los campos de concentración y cuestiones de este tipo, ¿no? Pero fíjense cómo es capaz un hombre, un solo hombre, de contagiar a otros del mismo coraje, del mismo rencor, de la misma venganza, a punto de poder conquistar al mundo. Y imagínense, ¿qué sería ahorita el mundo si estuviéramos dominados por los nazis, ¿no? Por los alemanes. O sea, todavía, si hubieran ellos ganado la guerra, o sea, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cómo estaríamos viviendo, no? Entonces, bueno, esto es la manifestación física, ¿no? De la ira. Cuando una persona dice que no tiene ira, enojo, o sea, en general está fuera de contacto con sus sentimientos, porque es algo que yo siento, es algo de lo cual puedo darme cuenta. Entonces, cuando no sabemos manejarla, los resultados son más ira, es amargura, enfermedades, berrinches, ¿no? Diversas cuestiones en las cuales estoy fallando, ¿no? Vamos a Efesios, por favor, regresamos ahí a Efesios, a ver qué nos dice el apóstol Pablo, versículos 26 y 27. Que se vuelve algo difícil, ¿no? Porque la filosofía del mundo es contraria. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Híjole, es muy complicado poder entender esto porque de alguna manera es donde nos damos cuenta que hay una alarma de parte de Dios, una alarma física que Él puso en cada uno de nosotros, donde te puedes enojar, donde es normal que te enojes, porque simplemente habla pues de alguien que te está agrediendo, de un peligro, no sé, alguna cuestión de este tipo. Pero dice la palabra de Dios, airaos, o sea, o enójate, pero no peques, o sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no se acabe el día sin que haya solucionado esa situación, ¿no? Con la persona, contigo mismo, con lo que haya pasado. Dice, no deis lugar al diablo.
Entonces, esto es fundamental. El diablo se puede tomar de cualquier cosa de nosotros, ¿no? Yo creo que yo veo al diablo o a sus espíritus malignos, como dice la palabra, que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra estos potestados de maldad. Veo como gente que está ahí, ¿no? Como alguien que si estuviera estudiándonos, analizándonos y decir, Ubaldo es bien enojón. No, pues cuando se enoje, por ahí, ¿no? O sea, por ahí vamos a agarrarle para que guarde rencor todo el tiempo, no sé, ¿no? En esta parte, entonces, no le demos lugar al diablo, ¿no? O sea, no le demos lugar, oportunidad de que pueda tomar ciertas acciones en nuestra vida, ¿no? Ciertas circunstancias en nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que el enojo en sí mismo no es pecado. O sea, si yo me enojo no es pecado. Las consecuencias del enojo o las acciones que yo puedo llegar, ¿no? Con el enojo, con la ira, eso puede llegar a convertirse en pecado, pero enojarse en sí no es pecado. O sea, puedo, porque si no, entonces tendría que echarle la culpa a Dios, decir, pues tú me hiciste así, ¿no? Tú me hiciste así y ahora dices que yo pequé por alguna cuestión de este tipo. No. Entonces, enojarse no es pecado. La ira es pecado cuando la descargas de una forma incorrecta. Filipenses 2, por favor. Vamos a Filipenses 2, versículos 3 y 4. Y vamos a leer desde el 1, porque está increíble, ¿no? Lo que dice acá, donde habla que podamos tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma forma de pensar de Jesús, ¿no? Que estemos en ello. Dice Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y voy a seguir leyendo más adelante donde habla del sentir de Cristo. Del 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay algo en lo que nos solemos justificar, ¿no? Cuando nos queremos comparar con Jesús o cuando alguien nos dice, sé como Jesús, ¿no? Y decimos, es que Jesús era Dios, ¿no? Pensamos en esto, Jesús era Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo acá realmente? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que Jesús era hombre, que se despojó del aspecto divino para hacerse un hombre igual que nosotros, para tener frío, calor, hambre, sueño, ¿no? Miedo, todas las mismas emociones, todas las mismas sensaciones que cada uno de nosotros, para enojarse también, para poderse enojar también. ¿Qué sucede con Jesús cuando llega al templo y ve a los cambistas? Se enoja, ¿no? ¿Y cómo descarga su ira a Jesús? ¿Le pega a la gente? No, le pega a las mesas, a las charolas de dinero, tal vez, no sé, ¿no? ¿Y realmente Jesús se sintió afectado él o quién estaba siendo afectado en ese momento? No, o sea, por lo que él se enojó. O sea, la alarma, ¿por qué llegó a él? ¿Qué fue lo que vio que le gustaba? Un mercado, ¿no? Como un mercado. ¿Y qué es lo que declara? Han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, ¿no? Es lo que él está declarando. Entonces, ese fue el enojo que él tuvo. Y entonces descargó su ira en las cosas, ¿no? O sea, descargó su ira en las cosas. Digo, podemos pensar y alguno podría criticar a Jesús en base a esto, pero realmente no afectó a ninguna persona. O sea, no golpeó a nadie, no dijo algo que no fuera real, ¿no? En esta parte. Humana, ¿no? Fue una reacción donde nos dice, él era humano, o sea, totalmente él era humano, pero aún con todo esto, la Biblia nos dice que Jesús no pecó, o sea, que en eso Jesús no pecó, en ese episodio de su vida no pecó, o sea, es algo que podemos entender, ¿no? Que el enojo es algo normal, es una alarma, pero que nos puede, porque podemos o vamos a sentir en algún momento, pero que no es un pecado, ¿no? Entonces, se debe resolver la situación antes de que se ponga el sol, o sea, 12 horas, no des lugar al diablo. Entonces, es urgente que tú sepas cómo resolver la ira, que yo sepa cómo resolver la ira, ¿no? ¿Por qué no podemos manejar bien nuestras emociones? Y viene ahí el muñequito, ¿no?
el dibujo de nuestro ser sensible. Ahí tiene 4 puntos, pum, 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 ¿no? O sea, con 4 puntos. Yo le tendría que poner al mío como 10, ¿no? Porque todo lo que, los daños que hemos recibido, las heridas, ¿no? Que no han sido sanados, que demandan mucho espacio de nosotros, que demandan muchas cosas en nuestra vida, pues todas esas marquitas, ¿no? O sea, es nuestro ser sensible, ¿no? Cuando, ¿Mateo? Exactamente, sí. Cuando nos acercamos a un daño físico, por ejemplo, un coche que se viene encima de ti, te quedas, sí, mátame, atropéllame. No, te quitas, ¿no? O sea, es un hecho. Igual pasa, ¿no? Cuando en la parte emocional, igual, cuando tú sientes que algo te va a dañar, pues te alejas, retrocedes, ¿no? Cuando es una cuestión sensible, ¿no? Peor, cuando sabemos cómo atacar los daños de otros, ¿no? A veces nos volvemos astutos en qué podemos, sabemos en qué los vamos a dañar, en qué podemos vengarnos, en qué cosas le duelen más a esa persona y hacen que esa persona pues retroceda, ¿no? O sea, me dan a mí cierto poder, ¿no? En este aspecto, ¿okay? Entonces, bueno, es ahí el dibujo de nuestro ser sensible. Y vamos a hablar del manejo cristiano de la ira, ¿no? 8 pasos, ¿no? 8 pasos que nos permiten o nos llevan a poder manejar nuestra ira de una mejor forma. O sea, que no tanto que no nos enojemos, sino que las sepamos enfocar, ¿ok? Vamos a hacer una pausa aquí para que puedan, ok, entonces vamos a los pasos, ¿no? Para el manejo de la ira, o sea, un estilo cristiano, ¿no? De acuerdo a lo que podemos ver en la palabra de Dios, cómo manejar la ira. Tenemos ahí 8 pasos, ¿no? Es como la tercera opción, ¿no? Y obviamente consiste en aprender a perdonar a los demás, ser libres del rencor, la amargura. Los 8 pasos los digo rápido y ahorita los vamos a ir viendo. 1, admitir que tienes ira. 2, refrenar la ira reactiva. 3, verificar el daño. 4, poner en contexto el daño. 5, renunciar al derecho de venganza. 6, obtener la sanidad sirviéndole. 7, afirmar la sanidad cuando estés en paz con la persona. Y 8, disfrutar la sanidad del perdón. Entonces, si para todo problema, ¿no? Para cualquier situación, para cualquier circunstancia, adicción o cualquier situación, primer paso es admitirlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que trabajan con los alcohólicos? El primer paso es, tiene que admitir que es alcohólico. O sea, tiene que declararlo ahí enfrente de todos, ¿no? Decirles, soy un alcohólico. Ese es el primer paso, ¿no? Poder admitir esta parte en tu vida. Entonces, admite que tienes sentimientos de ira, ¿no? Y este paso es para los que, pues a veces reprimimos la ira, no queremos admitir que estamos enojados, entonces es bueno, ¿no? Sí, sí, sí me enojo, sí estoy enojado, ¿no? En esto. Entonces, es la primera parte. Esta no es tan difícil, pero en realidad a veces cuesta trabajo, ¿no? O sea, cuesta trabajo el admitirlo. 2, refrenar la ira reactiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo primero es darle gracias a Dios. Sí, Fabián, adelante. No, está bien. No, está bien, ok. Pensé que querías comentar algo. Ok. Entonces ahí, lo primero es darle gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque soy ser humano, ¿no? Porque si me enojo, me doy cuenta que soy hecho como Dios quiere, ¿no? O sea, no soy anormal, me puedo enojar, puedo sentir esta parte en mi vida. Entonces, darle gracias a Dios por los sentimientos que estoy pasando, ¿no? Y pedirle al Señor que me ayude con el daño que estoy recibiendo, ¿no? O sea, cuando estoy enojado. Y que pedirle ayuda para manejarlo correctamente. Ejemplos de esto, ejemplos de lo que es el enojo, la ira, la agresión, la ofensa hacia alguien. Mateo 5:39. Vamos para allá, por favor. Mateo 5:39. Sí, adelante. ¿Tienes? Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Híjole, qué difícil, ¿no? O sea, alguien te da un trancazo en un lado y tú dices, pues ay, dame otro, ¿no? O sea, dame otro, esta parte. O sea, se requiere mucha actitud para esto, ¿no? Se requiere mucha tranquilidad, mucho manejo de tu propia vida para poder hacer esto verdaderamente, hacerlo sinceramente y no nada más como, lo estoy haciendo por hacerlo, ¿no? Entonces, Jesús habla de esto, ¿no? Porque constantemente vamos a estar agredidos. Alguien nos vamos a encontrar que nos va a lastimar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a ir peleando con medio mundo por la vida? ¿No? ¿Vamos a estar ahí peleándonos con todos? ¿O podemos tener una actitud diferente? Regresemos ahí mismo en Mateo, un poquito más adelante, ahora del 40 al 42. ¿Sí? Ahí mismo. Ajá. ¿Lo quieres leer? 40 en adelante.
Híjole. Igual, complicado, porque la filosofía en el mundo es, si te pega, pégale tú más fuerte, ¿no? O sea, si te quita algo, quítale tú el doble, o no sé, ¿no? Cuestiones así. ¿Qué es lo que, no sé si tus papás te llegaron a decir a ti cuando niño esto de que alguien te pegó, ¿no? ¿Y tú qué le hiciste, no? O sea, te da coraje, ¿no? Dices, pues no, pues nada. Pues si no le te desquitas, si no le pegas, yo te voy a pegar a ti, ¿no? O sea, le enseñamos a... Ajá, ¿no? Esa parte, ¿no? De no ser respetuoso, pero si te pegan, regrésaselo, ¿no? O sea, esa parte también es buena, ¿no? Esa también es buena. ¿Cómo enseñamos a los niños en eso? ¿No? El niño va aprendiendo con eso, de que si alguien me pega, no me tengo que dejar, le tengo yo que regresar a esta parte. Y lo que está diciendo acá Jesús es todo lo contrario, ¿no? O sea, si alguien te pide tu camisa, como dice, no le des solo la camisa, también dale la capa, ¿no? Si alguien te pide que lleves una milla algo, llévasela dos, ¿no? Qué complicado poder sentir que estamos siendo usados, que estamos siendo abusados, ¿no? De alguna manera, pero que de alguna manera, ah, cuando hacemos eso, pues Jesús lo está diciendo, ¿no? Y habla de una actitud, ¿no? Puede ser que la persona se pueda volver cada vez más abusiva, ¿no? O sea, en esa parte, pero realmente yo creo que tiene que darse cuenta que en nosotros hay algo distinto, ¿no? Yo creo que en esa parte cualquiera diría que esto no es correcto, ¿no? O sea, cuando tú le dices al niño, si te pega, ¿qué le podríamos decir? Por ejemplo, ¿cuál ejemplo dirías tú? Ajá. Ah, bueno, ahí padres e hijos dices tú, ¿no? Ajá. Creo que ahí es una cuestión que también trata la Biblia aparte, ¿no? En esto, cuando habla del respeto a los padres y también de los padres a los hijos, ¿no? En este aspecto. Sí, sí, sí. Sí, pero sí. Ajá, ajá. Yo creo que la profundidad de esto habla de que con tu actitud puedas ganar a la otra persona. O sea, que la otra persona pueda darse cuenta de decir, ah, pues este cuate, ¿qué le pasa? O sea, aún con todo lo que le hago, con todo lo que lo abuso, no responde y no hace nada. O sea, debe. Ajá, así es. Sí, igual, sea la más grande, ¿no? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? No, yo creo que en esa parte, mira, yo creo que, o sea, el mensaje es bueno, o sea, cuida tus cosas. O sea, sí debes de cuidar tus cosas porque hacemos un esfuerzo por comprarlas y todo esto, pero el niño tiene que entender que lo tiene que cuidar. Que en algún momento sí, puede decir, bueno, pues no tiene el otro niño, pues le presto, ¿no? Le ayudo, ¿no? No sé, pero esto de le regalé mi lonchera, pues no puede ser, no puede ser, ¿no? Mi bicicleta, por ejemplo. Que me regreses mi Goliat, ¿no? Ok. Entonces, entender esta filosofía de Jesús es fundamental, ¿no? Es fundamental. Básicamente habla de los conflictos, ¿no? Con la gente. Básicamente está hablando de los problemas que podemos tener con los demás y de cómo manejarlos. O sea, esto es fundamental. Tenemos entonces que expresarnos, ¿no? Pero es mejor de una manera constructiva, donde los dos podamos ser sanos, donde las dos personas podamos ser sanos y podamos resolver los conflictos. No sé, ahí viene, por ejemplo, ejemplos de cortar el pasto, lavar el coche, para poder sacar la ira, ¿no? O sea, para poder refrenar la ira sin tener que lastimar a alguien o ofender a alguien. No sé, regreso al ejemplo de Jesús, aunque seguramente los cambistas se sintieron ofendidos por sus cosas, ¿no? Pero no lo descargó en una persona, sino lo descargó en cosas, ¿no? Cajas, platos, no sé qué era lo que estaba
todo lo que estaba ahí, ¿no? Fíjense, Dios supo direccionar la ira, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? E inclusive fue capaz de permitir que los hombres pudieran dar una carta de divorcio a su esposa para con tal de mejor solucionar ciertas situaciones, ¿no? Ciertas circunstancias, ¿no? En algún momento, porque ¿cómo te sentirías tú cuando te dicen, no, pues te engañé, ¿no? O sea, te engañé, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces decir, mejor, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos, ¿no? Y punto, ¿no? Por causa de un adulterio. Entonces, toma tiempo para ver qué tanto eres tú, ¿no? O sea, qué tanto eres tú y no la otra persona, ¿no? Si sabes algunas cosas, pues trabájalo, ¿no? Trabájalo contigo. 3, verifica el daño, ¿no? O sea, verifica el daño de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. O sea, me acuerdo mucho de una ocasión que le pasó a Claudia, que iba en un coche que ya no tiene, iban en la mañana temprano y un coche le pegó, ¿no? O sea, le pegó, le dio un golpe. Y pues ya eso, que se paran, se bajan a ver, Claudia se bajó, vio, no le pasó nada, pues ok, está bien, vámonos, ¿no? Ya, punto, se fue. Con el paso de los días empezó a llover y el coche estaba inundado de agua. Se inundó de agua, se llenó de agua. Y dijimos, ¿qué le pasó? Ya tuvimos que desarmarlo, ver ahí qué tenía. Pues en realidad, cuando le quitamos la defensa, todo el golpe estuvo por dentro. La defensa no le pasó nada, pero todo el golpe estuvo por dentro, ¿no? Y a veces puede ser la contra, ¿no? Que a veces puedo yo hacer un escándalo de un rayoncito, no le pasó nada al coche o alguna cuestión así. Entonces tengo que verificar el daño, ¿no? O sea, tengo que verificar en realidad el daño, si fue algo muy profundo o fue algo que sencillo, ¿no? Y aquí 3 preguntas que puedo manejar para hacer esto. Lo que pasó exactamente, ¿cómo lo percibí? O sea, la situación que estoy viendo, ¿cómo lo percibí? ¿Es un daño real o solamente lo percibí yo como un daño? O sea, yo lo estoy percibiendo, pero en realidad, pues tal vez no lo es, ¿no? Dice acá, John, ¿no? Imagino sarcasmo en mi mente cansada. Dice, o creo realmente lo que dice José acerca de lo que dijo Pablo de María, ¿no? No sé John ahí qué quiso decir con su... quién sabe qué estaría pensando cuando puso aquí esto en el manual, ¿no? John Dias, pero esta parte que a veces imaginamos, ¿no? O que pensamos que en realidad es algo muy grave, cuando en realidad no lo es, ¿no? O sea, ¿es un daño real? Segunda pregunta. O sea, algo muy serio, significativo, o tal vez es algo solamente trivial. O sea, podemos hacer un caso federal de un daño muy trivial, ¿no? Podemos quererlo llevar a un juicio y cuestiones así, ¿no? Entonces, pregúntate a ti mismo si vale la pena perder una relación con una persona por un daño simple, sencillo. O sea, pon todo en perspectiva, ¿no? O sea, para que sea objetivo, sea consciente, esto es fundamental, ser consciente de las cosas, ¿no? Estoy rasgando un daño que puede sanar por sí solo, tal vez, ¿no? Algo que, bueno, mañana ya pasó, ¿no? Ya desapareció. 3, ¿por qué estoy portándome así? O sea, ¿estoy portándome así por el daño, ¿no? ¿O qué? O sea, ¿por qué estoy respondiendo de esta forma, ¿no? En esto de verificar el daño. 4, poner en el contexto, ¿no? Sería esta parte. Trata de entender por qué pasó. Y aquí hace falta la empatía, ¿no? Mucho esta palabra empatía. ¿Qué es la empatía? Ustedes yo creo que saben mucho esto. ¿Cómo puedo definir así sencillamente empatía? Ponerme en los zapatos del otro. Entonces, si yo me puedo poner en los zapatos del otro, puedo por un momento pensar o sentir lo que él estaba pasando, ¿no? Lo que él estaba pensando, lo que él estaba sintiendo, y puedo comprender un poco mejor la situación. Entonces, trata de entender por qué pasó. O sea, ve pasando el daño, escena por escena, a ver en qué me equivoqué, qué dije, qué hice, o la otra persona, averigua lo que pasó, ¿no? Las personas hacen cosas para cumplir sus necesidades. O sea, alguien pide o hace algo por cumplir una necesidad, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es cuando un bebé llora, es porque quiere cumplir una necesidad, ¿no? O sea, está hambriento. Entonces, tal vez una persona se le hacía tarde, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en los coches, o sea, va muy tarde al trabajo o lleva un enfermo y a ti te enojó que se te cerrara, que se pasara el alto, que no sé, ¿no? Diversas cuestiones y es por una necesidad que si ya sucediera, pues estarías ahí ya bajando así como totalmente tu ánimo, ¿no? Entonces, confronta primero la necesidad y después el comportamiento. O sea, ¿cuál fue la necesidad? ¿Por qué hizo esto esa persona, ¿no? 5, renuncia al derecho a venganza. Sí. Ajá. Sí.
Sí, ¿no? Ah, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Bueno, no, exaltan lo tonto que eres, ¿no? O sea, eres un tonto porque todos abusan de ti, ¿no? O sea, en esta cuestión, pues es lo que tendrían que decir de Jesús, ¿no? O sea, de verdad, porque pues todas las cosas como él vivió de una manera muy tranquila, ¿no? Muy mansa, llamémosle así, ¿no? El ejemplo que poníamos hace rato, pues es el ejemplo, ¿no? Que tenemos de cómo tener una vida, o sea, cómo no tener problemas con nadie, ¿no? O sea, en general. No, hoy, sí, hoy, exactamente, claro, exactamente. Y está el ejemplo, ¿no? Cuando Jesús está con Poncio Pilatos, cuando está ahí, y Poncio Pilatos le dice, ¿no sabes que tengo el poder de librarte o de condenarte? Y le dice Jesús, ¿no? ¿Cómo le contesta? Ay, Dios, se desconectó Fabián. Jesús le contesta, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. O sea, en realidad no tienes ningún poder sobre mí, porque te lo dio mi Padre, pero en realidad si no, no tendrías ningún poder sobre mí. Cuando con Pedro, ¿no? Cuando llegan a prender a Jesús y Pedro saca la espada, le corta la antena, digo, la oreja al sirviente, ¿no? Le corta la oreja y Jesús le dice, ¿no crees que si yo quisiera podría llamar a una legión de ángeles que me estaría defendiendo? O sea, es que no es la forma, no, simplemente no era la forma de cómo manejar la situación. Entonces, es el ejemplo totalmente, ¿no? Bueno, renunciar al derecho a la venganza, dice la ley del ojo por ojo, diente por diente, aún es aplicada, es lo que estás platicando. De no te dejes, ¿no? O sea, responde, ¿no? De esta misma forma, de esta misma forma. Por ejemplo, cuando te roban tu coche, pues tú quieres llamar a la policía, que se haga justicia, que si encuentran al ladrón lo metan a la cárcel, ¿no? Es la parte de la venganza, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios inició esta ley? Porque anteriormente era una ley, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente. O sea, porque era una cuestión de protección, ¿no? Respeto a los demás. Entonces, Dios inició la ley para proteger a su pueblo. No ha retrocedido. Simplemente hoy las condiciones son distintas. Por lo mismo que Él hizo por nosotros con su Hijo, o sea, lo entrega por nosotros, Él quiere que nosotros pensemos ahora igual, ¿no? En esta misma forma. Entonces, Jesús dice, quiero que ustedes caminen un camino más alto. Y ese es el camino del perdón. Es el camino donde podemos ser libres, ¿no? De todo esto y renunciar al derecho a la venganza. Mateo 5, 38 y 39. Vamos a ver esta parte donde dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿no? Habla de versículo 38 y 39 acerca de esto. Entonces, renuncia al derecho a la venganza, ¿no? Eso es lo que está diciendo, renuncia a esta parte. Si alguien te lastimó, déjalo ir, déjalo pasar. O sea, es mejor para ti, ¿no? Es mejor para ti en esta parte. Digo, yo sé que hay muchas cuestiones difíciles, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo de los papás de los jóvenes que murieron en Ayotzinapa, ¿no? O estos que no saben ni qué pasó con ellos, ¿no? Y los papás quieren venganza, o sea, los papás siguen y siguen. Ayer todavía estuvieron reunidos no sé dónde, con quién, y después de años que llevamos esto, ellos quieren que haya justicia, ¿no? Para sus hijos. Es obvio que es difícil, ¿no? Sobre todo cuando es un familiar tuyo o esta parte, pero renuncia al derecho a la venganza, ¿no? Suelta a la persona de sus deudas. A veces lo tenemos así como lo dice la Biblia, ¿no? Ahí por el cuello de págame o no sé, ¿no? Esta parte. Entonces tenemos que regular los daños y perjuicios con la ley del amor, la ley real que dice Santiago, ¿no? La ley del amor. Esa es la verdadera ley, ¿no? O sea, realmente va a ayudar a una persona ese castigo por el coraje. O sea, realmente le va a ayudar a la persona que le deje de hablar, que la golpee, que le grite, que le diga. O sea, realmente le va a ayudar esto. Pues no lo sé, ¿no? Ahí cada uno tendría que pensar en esto, ¿no? Y hace unos semanas recibí una charla ahí en la parte de Crisol que estuvo increíble. O sea, yo dije, wow, si esto lo hubiera sabido hace 20 años, a veces otra cosa sería nuestra vida, ¿no? Nos hablaron del escudo. Y hacen referencia ahí al soldado, ¿no? Al soldado que está en Efesios 6, ¿no? Que su casco, su escudo, su espada, su cinturón, su calzado, ¿qué más me falta? Básicamente, ¿no? Su armadura, ¿no? En el pecho que lleva. Y cada uno tiene una función, ¿no? Cada uno tiene una función. El escudo, ¿para qué es? El escudo para protegerse, ¿no? O sea, totalmente. Y le dice que es el escudo de la fe, ¿no? Dice ahí Efesios
Efesios capítulo 6, el escudo de la fe. Sin embargo, nos hablaron de cómo se nos olvida el escudo. O sea, sí tengo mi espada, ¿no? Esto. Tengo el casco del me siento salvado, wow, ¿no? Tengo el celo, ¿no? El calzado por el evangelio, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero olvidamos el escudo, totalmente, olvidamos el escudo y entonces, cuando tú olvidas el escudo, pues es un ataque y una cosa y otra cosa y otra cosa, una flecha, otro dardo y todo lo que va llegando a ti y llega, no hay protección. Entonces ellos decían, aprende a usar tu escudo, de tal manera que tengas justicia al usarlo, o sea, porque hay cosas que llegan a ti y realmente hablan de algo verdadero, ¿no? Es algo que debes filtrar, debes aprender a filtrar lo que verdaderamente es correcto, o sea, que debe llegar a tu vida para que te ayude a cambiar o a mejorar, ¿no? Pero hay cosas que solamente quieren causar un daño en tu vida, pon el escudo, no permitas que entren a tu vida, no permites que traspase esa parte, o sea, no tiene por qué llegar a ti, para eso está el escudo, ¿no? Precisamente para eso está el escudo. Y hace rato que decíamos, no le des lugar al diablo, ¿no? Y Efesios 6 dice, para atajar los dardos incendiarios del enemigo, ¿no? O sea, de Satanás. Entonces, el escudo es algo muy bueno, ¿no? Yo dije, híjole, si hubiera escuchado esto antes, lo que les decía, o sea, cuántas cosas no hubieran llegado a mi vida, cuántas cosas no me hubieran dañado, ¿no? Cuando me dijeron tal cosa o tal situación, o cuando se burlaron, o cuando me ofendieron, no sé, ¿no? Cuántas cosas se hubieran quedado ahí en el escudo y no hubieran tenido que llegar a mí. Pero obviamente para todo esto tengo que ser yo inteligente y filtrar, ¿no? A través del escudo, filtrar lo que sí tiene que pasar, porque con eso yo tengo que entender. De alguna manera, a lo mejor con esto puedo cambiar ciertas situaciones en mi vida. Entonces, usen su escudo, ¿no? Usen su escudo, hasta el jabón, ¿no? Habla del escudo, ¿no? El jabón te protege, ¿no? Con ciertas cuestiones. 6, obtén la sanidad sirviéndole, ¿no? O sea, llega a tener la actitud de Cristo, lo leíamos hace rato, ¿recuerdan? Haya pues en ustedes este sentir, ¿no? De Cristo Jesús. Cuando Él pudo haber nacido en un reino, quiso ser humilde, ¿no? Cuando Él pudo haber traído un ejército y liberarnos, quiso hacerlo de la manera más sencilla, más simple, muriendo Él mismo en la cruz. Entonces, haya mismo este sentir, ¿no? O sea, ¿cómo quieres tú satisfacer tus necesidades? ¿O dónde quieres satisfacer tus necesidades? Una puede ser sirviéndole a Dios, ¿no? O sea, una puede ser sirviéndole al Señor. Entonces, Jesús nos muestra cómo fue un siervo sufriente, ¿no? Y a veces así puede ser nuestra vida. O sea, sirve con humildad, con admiración, ¿no? Solamente el amor puede sanar, la amargura no. Dice la palabra de Dios que la tristeza, la amargura del mundo nos lleva a la muerte, ¿no? Pero la tristeza en Dios nos lleva a la sanidad, nos llevará entonces en este caso al perdón, ¿no? Entonces, no debes tener temor, ¿no? De la persona o de la situación. Leímos la semana pasada, primera carta de Juan 4:18, donde dice que en el perfecto amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, ¿no? Entonces, donde hay un perfecto amor, no tendrá por qué existir temor, ¿no? Entonces, es una perspectiva de ir más allá de la venganza, tan lejos como para poder servir a alguien, como para poder servir a Dios, a otra persona, para estar en paz con esa misma persona, ¿no? Esta parte de, si te pide una cosa, pues hazlo con gusto, con gozo y hazlo doble, ¿no? Inclusive, tal vez. 7, afirma la sanidad cuando estés en paz con la persona. O sea, no debe ser cómodo confrontar a alguien, ¿no? Que no pueda amar, ¿no? Que no pueda cuidar, que no pueda servir. Es difícil, ¿no? Entonces, tengo que vivir un proceso. O sea, no lo hagas cuando estés enojado. ¿No? Deja que pase, deja que baje los ánimos, que esta parte pueda trabajarse de una mejor forma. Entonces, dice, hágalo como número 7 después de los otros 6 pasos. Hasta después de haber hecho los 6 pasos, busca afirmar la sanidad. O sea, no busques que esto sea lo primero. Lo primero era, reconoce que estás enojado. O sea, no reprimas la ira, o sea, busca cómo sacarla, ¿no? De alguna manera correcta, ¿no? Entonces, haz bien el proceso, ve con la persona, afirma qué tan importante es tu relación, qué tan importante es esa persona. Confiesa tu pecado, o sea, si sentiste algo por esa persona, si te hizo enojar, o sea, si realmente te hizo enojar, dile, pues la verdad pensé hasta decirte o hacerte tal cosa, ¿no? O sea, no lo hice, pero te lo confieso, ¿no? Pide a la persona que te ayude, ¿no? O sea, igual para que cuide su comportamiento, cuide sus palabras, no sé, ¿no? Ciertas cuestiones y reafirma qué tan importante es la relación. Esto es fundamental, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con los niños. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos que llegar a darles una corrección, ¿no? A los niños, lo muy importante es nunca olvides decirle que lo amas. A pesar de que te esté pegando, pareciera incongruente, pareciera que no es correcto, pero porque te quiero, te tengo que corregir, ¿no? Tengo que cuidar la parte de tu vida. Y 8, disfruta la sanidad en el perdón, ¿no?
Debemos estar completos, ¿no? Antes de poder ayudar a otros. Regresamos al mismo punto que con el que iniciamos este curso. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo puede una persona que tiene mucho rencor querer hablar del amor de Dios y del perdón y que pedirle a Dios que te perdone? Sería imposible, ¿no? O sea, sería totalmente imposible. Entonces, debemos estar completos antes de intentar ayudar a otros. Entonces, si en esto estoy fallando, tengo que trabajar, ¿no? Tengo que trabajar en ello. Entonces, algunas pruebas o algunas muestras de que yo estoy sanando, de que yo puedo sanar o que estoy venciendo estos problemas. Bueno, uno, puedo recordar el evento o la persona sin daño o sin amargura. O sea, puedo echarme un clavado a mi pasado, recordar a aquella persona que me dijo, que me hizo, y ya no me duele, no me lastima, ¿no? O sea, lo recuerdo como una simple experiencia, pero no es algo que me está lastimando. Dos, puedo tener un nuevo punto de vista acerca de esa persona sin ira, sin pensar, lo voy a golpear, ahora que lo vea voy a decirle algo, ¿no? Tres, puedo ver cosas buenas en esa persona. O sea, tal vez había algo bueno, o sea, no tan bueno, pero pues había cosas que podía destacar como algo bueno. Cuatro, se siente el movimiento hacia la reconciliación. O sea, hay una forma, me está moviendo, me está motivando a querer reconciliar. Y bueno, esos son los 8 puntos entonces para la parte de cómo manejar la ira. O sea, admitir que tienes ira, refrena tu ira reactiva, verifica el daño, porque a lo mejor ni fue algo tan grande, pone en contexto, ¿no?, el aspecto del daño, renuncia al derecho a la venganza, utiliza tu escudo, ¿no? Esto será fundamental. Obtén la sanidad sirviéndole a la persona, afirma la sanidad cuando estés en paz con esa persona y disfruta la sanidad del persona. Serán fundamentales. Tal vez a algunos no les es tan difícil perdonar, a otros tal vez nos es más difícil perdonar, ¿no?, en ciertas cuestiones. Y lo último, la última parte acá, el manejo de la ira, es algo que debemos enseñar a nuestros hijos, ¿no?, porque les será algo que muy bueno para cómo manejar su vida en el futuro. Entonces, algunas recomendaciones que nos hace aquí John en el manual es, uno, no castigues a tu hijo por la ira sincera, porque no es pecado. Entonces, si él se enoja, si él grita, no lo castigues por eso. O sea, sí tienes que hablar con él de esas actitudes, pero no es un pecado, ¿no? Esa parte no es un pecado. Entonces, dos, enseña al niño los 8 pasos de cómo manejar su vida. O sea, siéntate con él, ayúdale, enséñale, ¿no? Tres, enseña al niño a no escuchar sus emociones para obedecerlas como mandatos de acciones. O sea, que si me pega, pues pego, ¿no? O sea, no debe reaccionar de esta forma. Tal vez hay otra forma de solucionarlo, ¿no? 4, la expectativa del niño para poder portarse de acuerdo a su edad es una cuestión de persona. O sea, algo que él va a tener que ir trabajando, que va a tener que ir aprendiendo, conociéndose a sí mismo. 5, disminuye los sucesos que den lástima o provoquen ira. O sea, no sé, películas, por ejemplo, ¿no? O sea, donde todos están golpeando y ahí con problemas, entonces, pues, cuida que ve el niño, ¿no? Cuida qué pasa en casa, cuando tú discutes con tu esposo o tu esposa y él está ahí o ella está ahí, cuida esa parte, ¿no? Cuida esas situaciones. 6, provee un ambiente seguro donde los niños pueden fracasar y aún así ser estimados, ser valorados, ser queridos. O sea, no importa, o sea, fracasaste o te equivocaste, pues échale ganas, ¿no? Para la otra vas a poderlo mejorar, vas a poderlo corregir. 7, el adulto que siempre maneja bien su ira puede que sea el primero, ¿no?, en arrojar la piedra, pone aquí John, ¿no?, en esta parte. Entonces, pensando, o sea, ¿recuerdan este episodio, ¿no?, cuando Jesús estaba frente a estos hombres? Ellos estaban muy enojados, ¿no?, y querían matar a la mujer, querían matar a la mujer adúltera. Con una sola palabra de Jesús, ellos hubieran aventado esa piedra. O sea, con la de mátenla, ellos lo hubieran hecho, ¿no?, en ese momento. Y sin embargo, Jesús cambia totalmente el contexto de la situación, los hace hacer una introspección en ellos y les dice, pues, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y ninguno pudo ser capaz, ¿no?, de poder arrojar esta piedra. Entonces, bueno, cuidemos esta parte de nosotros, ¿no? Tengamos cuidado con la ira, ¿no?, con el enojo. No es malo, ¿no? Ya lo vimos, pero las consecuencias pueden ser malas. Podemos llegar a pecar, ¿no?, en esto. ¿Ok?